Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Hoy vamos a aprender cómo buscar la constante de proporcionalidad y los valores de estas tablas que están incompletas. Pero antes de nada debemos de saber si estas magnitudes son directas o inversamente proporcionales. Para ello debemos de hacer dos comprobaciones. Fijaros, observamos que aquí está completa, esta razón está completa y esta también y aquí también. Entonces, con ellas podemos observar si las magnitudes son directas o inversamente proporcionales. Fijaros, cogemos y observamos la parte de arriba. Si la parte de arriba aumenta, tenemos que ver la parte de abajo qué es lo que hace. Aquí en esta tabla, en estas dos magnitudes, vemos que la parte de arriba está aumentando, pero la parte de abajo está disminuyendo. Entonces ya sabemos que estas dos magnitudes no son directamente proporcionales, porque si aumenta, como aquí tenemos el 2, pasa a 5, la parte de abajo tiene que aumentar también, si es directamente proporcional. Aquí tenemos 10 y pasa a 25. Entonces, en teoría, estas dos magnitudes son directamente proporcionales, pero también tenemos que comprobar más cosas. Una es esa, es ver qué es lo que hace la parte de arriba y qué es lo que hace la parte de abajo en las dos. Pero también, si aquí está aumentando y la parte de abajo está disminuyendo, para que sea inversamente proporcional se tiene que dar esa condición y además el producto del antecedente por el consecuente nos tiene que dar el mismo valor. O sea, esto por esto, el número de arriba por el número de abajo nos tiene que dar lo mismo que aquí, el número de arriba por el número de abajo. Vamos a comprobarlo para verificar ya si estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Ya se da la primera condición y es que está aumentando la parte de arriba y la parte de abajo está haciendo lo contrario, está disminuyendo. Entonces ahora vamos a multiplicar lo de arriba por lo de abajo. 3 por 6 sería 18 y 3 por 1, 3 y 1, 4. Nos da 48. Para que sea inversamente proporcional, esto nos tiene que dar también 48. Si yo lo multiplico, 4 por 2, 8 y 4 por 1, 4. Como veis, nos da el mismo valor. A darme el mismo valor y al tener la parte de arriba aumentada y la parte de abajo disminuida, quiere decir que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Así que estas son inversas. Esta es inversa. Ya sé que estas dos magnitudes es inversa. Vamos a ver esta. Vemos que la parte de arriba aumenta y la parte de abajo también aumenta. Ya se da una de las condiciones para que sea directa. Pero también para que sea directa, el producto cruzado nos tiene que dar el mismo valor. Si yo multiplico 2 por 25, yo cojo el 2 por 25, me tiene que dar lo mismo que 10 por 5. O sea, sus productos cruzados me tienen que dar los mismos valores. Si no me dan los mismos valores, estas razones no forman proporción y por lo tanto no son proporcionalmente directas, no son magnitudes directas. Cogemos y comprobamos. 2 por 25 veo que me da 50 y 10 por 5 veo que también me da 50. Como me sale el mismo valor y además la parte de arriba, al aumentar la parte de arriba pasa de 2 a 5, la parte de abajo también aumenta, pasa de 10 a 25. Como se dan las dos condiciones, quiere decir que esta tabla, estas dos magnitudes, son magnitudes directamente proporcionales. Esta es directa. La voy a copiar aquí. Directa. Una vez que ya he averiguado qué tipo de magnitudes son, ahora tengo que calcular su constante de proporcionalidad y los valores que tenemos incompletos en la tabla. Para calcular la constante de proporcionalidad en una magnitud inversa, tengo que su constante es el producto de el antecedente por el consecuente. Así que este 48 que obtenemos aquí, este sería la constante de proporcionalidad de esta magnitud. La constante sería 48. Ya lo tengo resuelto, la constante de aquí, mientras que la que es directa, su constante es el cociente, la división de 10 entre 2. Veis que me tiene que dar lo mismo. 10 entre 2 es 5, 25 entre 5 es 5. Pues la constante de esta
como veis que me da lo mismo, me tiene que dar lo mismo en todas las razones. Al dividir esto entre esto me tiene que dar 5, esto entre esto me tiene que dar 5 y A entre 3 me tiene que dar 5. De ahí, con esa condición, voy calculando los valores que me faltan. Entonces, la directa, su constante es el cociente de la razón. 10 entre 2 sería 5. Ya tenemos la constante de proporcionalidad tanto de la inversa de las magnitudes inversas como de las magnitudes directas. Ahora, ¿cómo voy completando, cómo voy calculando estos valores? Como yo ya sé, el producto de esto, A por 1, me tiene que dar 48. 2 por B me tiene que dar 48 y C por 8, 48. Si yo multiplico A por 1, me tiene que dar 48. Si yo multiplico 2 por B, me tiene que dar también 48. Y si multiplico C por 8, me tiene que dar 48. ¿Cómo voy calculando los valores? Pues simplemente cogiendo la constante de proporcionalidad y dividiéndola por cada uno de estos valores que tenemos en la tabla. Así que para poder calcular A, cojo 48 y lo divido entre 1 y me sale 48. Para calcular el B, cojo 48 y lo divido entre 2 y me sale 24. Y para calcular el C, cojo 48 y lo divido entre 8 y me saldría 6. 6 por 8, 48. De manera que si yo aquí coloco el valor 6, 6 por 8 me tiene que dar 48. Si el B es 24, 2 por 24 me sale la constante y 1 por 48 me sale la constante. Y ya tendría los valores, cada uno, los que desconocemos, de estas magnitudes inversamente proporcionales. ¿Cómo calculamos los valores cuando la magnitud es directamente proporcional? Lo puedo calcular o mediante la constante también o mediante los productos cruzados. Si yo quiero calcular, por ejemplo, este valor A y lo quiero hacer mediante producto cruzado, para calcular A yo sé que esto por esto es igual a esto por esto, y para despejar el A es el producto de la pareja completa en la que se queda arriba, 10 por 3, y lo divido entre la pareja de la A, que es 2. 10 por 3, 30, 30 entre 2, 15. Ya tendría calculado el valor de A, que sería 15. De manera que si yo cojo 15 y lo divido entre 3, obtendría la constante. Lo mismo que aquí, 10 entre 2 me salía 5. Como 25 entre 5 me salía 5. Pues aquí 15 entre 3 me sale 5. ¿Está bien? Ya tengo calculada el valor de A. ¿Cómo calculo el valor de B? Pues igual, hago los productos cruzados. O bien trabajo con esta razón, o puedo trabajar con esta, o puedo trabajar con esta. Yo puedo trabajar con la razón que yo quiera porque todas forman proporción. O bien lo hago así, igual que he hecho el A, o bien lo trabajo con la constante. De manera que si yo voy a calcular el valor de abajo, este no lo sé, yo sé el de arriba, pero no sé el de abajo. Siempre para calcular el valor de abajo es multiplicar este por la constante. Mientras que para calcular el de arriba, si yo voy a obtener el de arriba, es coger este valor y dividirlo entre la constante. Directamente el B sería 6 por la constante y para calcular el C sería 35 entre la constante. Para abajo es multiplicar por la constante, mientras que para arriba es dividir entre la constante. Esto ya lo tenemos en capítulos anteriores. Arriba os dejo el enlace. Si la constante es 5, pues 6 por 5 sería 30 y ya tendríamos el valor de B, que es 30. Y el valor de C sería 35 entre 5, que nos daría 7. Y ya tendríamos el de C. Si yo tengo aquí 7, si yo divido 35 entre 7, me sale la constante. Y si B es 30, si yo divido 30 entre 6, me tiene que dar
la constante. Como veis, ya hemos hecho todas las comprobaciones y ya hemos calculado los valores que desconocemos tanto de la magnitud inversamente proporcional como directamente proporcional, así como sus constantes de proporcionalidad. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.